Y le voy a... Bien, el ejercicio que había quedado de tarea, este problema 3, ¿verdad? ¿Cuál de los siguientes compuestos son aromáticos, verdad? Entonces, bueno, con solo verlos, tendría que haber uno de ellos que de entrada tendríamos que decir, este no puede ser aromático. ¿Cuál sería ese? El D. Muy bien, el D, ¿verdad? Porque decíamos que el primer criterio para que un compuesto sea aromático es que la estructura tiene que ser cíclica, ¿verdad? Entonces aquí, pues voy a tomarle una captura a este para hacerlo, para colocarlo aquí en nuestra pizarra y le pongamos un tache a ese, ¿verdad? Porque de entrada ya este no puede, el inciso D, por ser una estructura de cadena abierta, pues no puede ser, ¿verdad? Un compuesto aromático, porque habíamos dicho que el primer requisito es que la estructura tiene que ser cíclica. Entonces aquí, este no, ¿verdad? Este no puede ser. De entrada tendríamos que decir que no. Luego estos, los siguientes tres incisos que nos quedan, el A, el B y el C, pues tendríamos que analizarlo, ¿verdad? Pero igual, por lo que explicábamos el día de ayer, tendrían que haber dos ahí que también tendríamos que eliminar. Aquí estamos ya, ¿no? Aquí ya taché el inciso D porque es una cadena abierta y ese es el primer requisito. Ya lo tachamos porque no puede ser un compuesto aromático si la cadena es abierta. Y les decía, luego tendríamos que eliminar otros dos ahí al ver las estructuras porque no cumplirían el segundo, aunque cumplen el primero, que son cíclicos, no cumplen el segundo, que es que deben de tener los átomos de carbono o los átomos, ¿verdad?, que forman el anillo, una hibridación sp o sp2. ¿Cuáles serían esos dos que tendríamos que eliminar porque no cumplen con ese segundo criterio? El A. Muy bien, el A. Entonces, en el A tendríamos que estar todos de acuerdo que este carbono de acá y este carbono de acá tienen una hibridación sp3, ¿verdad? Entonces, no hay esto que decíamos, ¿verdad? Que pues al no tener esta hibridación sp o sp2, no tienen este orbital p sin hibridar que se requiere para que se traslape y la cadena sea una cadena pues plana, ¿verdad? Y que haya realmente esta nube, ¿verdad? Este movimiento libre de los pares de electrones entre ellos. Muy bien. Entonces ahí tendríamos que haber descartado el A. Por eso que decíamos acá, estos dos átomos de carbono tienen hibridación sp3, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno, ¿y qué otro? Tendríamos que haber eliminado por esa misma razón. El C. El C, ¿verdad? Entonces aquí también, ¿verdad? Este carbono que está aquí también tiene una hibridación sp3, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que, bueno, estar de acuerdo. Este carbono y este de acá y este que tiene la carga negativa, pues solo están formando tres enlaces, así que tres enlaces sencillos, ¿verdad? Así que pueden tener una hibridación sp2. De hecho, este que esté formando un enlace pi, ¿verdad? Nos indica que efectivamente tienen orbitales p sin hibridad, porque si no, no se hubiera podido formar, ¿verdad? Ese enlace pi. Y en este caso, el carbanión, entonces lo que ocurre es que este par de electrones se encuentra, ¿verdad?
en ese orbital P que no está hibridado. Aunque no esté formando un enlace pi, podemos pensar que este par de electrones puede formar parte o podría, ¿verdad?, formar parte de la nube de electrones pi, ¿verdad? Pero ya este carbono que acabamos de circular aquí, pues aunque no lo vemos ahí, porque es una estructura lineoangular, deberíamos de estar claros que ese carbono tiene 2 hidrógenos, ¿verdad? Y entonces al tener 2 hidrógenos, quiere decir que está formando 4 enlaces sencillos, que tiene 4 orbitales híbridos, sp3, así que ahí no hay orbitales p sin hibridar. Muy bien, excelente. Entonces ese también tendríamos que haberlo eliminado, ¿verdad? Entonces, bueno. Luego, entonces, ¿quién nos queda ahí? ¿Quién nos queda ahí? Es el inciso B. Y entonces en el inciso B, si ustedes se fijan, todos los carbonos están formando enlaces pi. Todos los carbonos están formando enlaces pi. Y como ya decíamos, los enlaces pi solo se pueden formar por el traslape de orbitales p no hibridados, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que todos estos deberán de tener una hibridación sp2, ¿verdad? Así que, bueno, la estructura es cíclica, primer criterio. El segundo criterio, los átomos que conforman el anillo deben de tener una hibridación S o sp2, que también lo cumplen, como ya lo analizamos. Y el tercero, decíamos, la estructura debe ser una estructura plana, ¿verdad? Y entonces ahí es donde podemos tener un poco de dudas, como les decía yo, porque realmente no estamos viendo a la estructura. Entonces ahí pues podríamos hacer uso, como les decía yo ayer, de este simulador que es el MolView, ¿verdad? Entonces ahí la página es bien sencilla, ¿verdad? Solo es MolView en inglés. .org, aquí se la voy a compartir en el chat. Esta es buena que ustedes la tengan ahí, ¿verdad? A mano, porque no solo para esta clase, ¿verdad? Sino que para otras más adelante les puede servir. Entonces, bueno, aquí borramos. No sé si Ethan ya la conocía o no. Pues ya Belki sí ya la hemos utilizado en otras clases. Soy y Ariana, no sé si ya la conocían. Pero bueno, entonces aquí podemos, ¿verdad? Representarlas. Aquí están algunos anillos que ya están formados. En este caso, pues yo aquí ya le voy a hacer una trampa, aunque en el libro lo explicaban, ¿verdad? Creo, si no me equivoco, el nombre se lo dicen a... No miento, todavía no, está más adelante que se los explica. Sí, no. Entonces no podían saber ustedes el nombre porque no es ninguno de estos tres que les dan aquí, pero que tenemos aquí se conoce con el nombre de antraceno. Entonces yo le voy a hacer trampa porque yo ya me sé el nombre. Entonces lo vamos a buscar aquí, ¿verdad? Para que nos aparezca directamente. A ver. Pues no. Será con TH. No me acuerdo. Aquí está, sí. El antracino. Entonces aquí está. Si se fijan, este que tenemos acá es este mismo que tenemos acá. Solo la única diferencia es este. No sé si se fijan aquí. La diferencia entre este que tenemos acá en el libro es dónde está este enlace pi, ¿verdad? Aquí en el MolView, cuando yo lo busco y me la pone, entonces ese enlace, ¿dónde me lo pone? Me lo pone aquí, si ustedes se fijan. Pero si nos fijamos, son 3 anillos. Bueno, eso no sé si lo lograron ver en Orgánica 1. Este es un ejemplo de un anillo fusionado, ¿verdad? Bueno, de hecho son 3 anillos que están fusionados, lo que implica
este hecho que sean ciclos fusionados, es que están compartiendo están compartiendo átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, estos que estoy circulando son carbonos que no pertenecen a un solo anillo, sino que son carbonos que pertenecen, ¿verdad?, a dos anillos, y por eso es que se dice que los anillos están aquí, lo siento, aquí estos que les circulé de amarillo son átomos de carbonos que pertenecen a, estos de aquí pertenecen a este primer anillo y a este segundo, ¿verdad? Luego estos dos que están aquí son átomos de carbono que pertenecen al segundo y al tercer anillo, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que los anillos están fusionados, porque comparten, ¿verdad? Átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, vemos que son 3 anillos funcionados y que hay 7 enlaces pi, ¿verdad? Entonces, aquí sí lo vemos en el simulador. También vemos que hay 3 anillos fusionados, esto que les estaba diciendo, este carbono es compartido por los 2 anillos, este también, este y este, ¿verdad? Y de hecho aquí lo vemos, cuando vemos el modelo, realmente estos carbonos pertenecen a 2 anillos, ¿verdad? No pertenecen a un único. Y bueno, entonces ya decíamos, ¿verdad? La estructura sí es cíclica, los átomos de carbono sí tienen hibridación sp2, y entonces aquí es donde aplicaríamos, aquí está el modelo, perdón, y aquí entonces si ustedes se fijan, logramos ver, la molécula es plana, ¿verdad? ¿Lo observan o no lo observan? Aquí, si la acostamos, todos están, ¿verdad? Al mismo nivel, o si la ponemos derecha, si ustedes la quieren ver así. Todos los átomos se ven en el mismo plano. De hecho, si lo pongo bien, llega un momento en el que usted no logra ver los enlaces que están, los átomos, perdón, que están en la parte de atrás, sino que únicamente ve a los de enfrente, es decir, están eclipsados, ¿verdad? La molécula es efectivamente plana. Entonces ya tenemos los 3 requisitos. Es cíclica, cada carbono tiene hibridación sp2, o sea que tiene un orbital p sin hibridar, la estructura es plana, y la cuarta, decíamos, es que la distribución de los electrones debe de disminuir la energía. Y entonces decíamos, bueno, ¿y cómo medimos nosotros la energía? Pues ahí decíamos, la energía no la podemos medir nosotros. Entonces, para eso nos auxiliamos de la regla de Kekulé, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la regla de Kekulé, decíamos el número de electrones pi, aquí el número de electrones y debe de estar o debe de cumplir, ¿verdad? Con esta regla de 4n más 2. Entonces, a ver, ¿cuántos electrones pi tendríamos en esta estructura? Lo que hay que hacer ahí es contar el número de enlaces pi, y ya sabemos que cada enlace está formado por 2 electrones, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos electrones pi tendríamos en esta estructura? Tendríamos 14, ¿verdad? Este enlace pi son 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Entonces, 14 se puede expresar de esa forma de 4n más 2. Pues sí, ¿verdad? Sí, nosotros decimos que n sería igual a ¿cuánto? La regla del 4, la tabla del 4. Si n es 3, entonces 4 por 3 sería igual a 12, más 2 sería igual a 14, ¿verdad? Entonces, este que está aquí, este inciso B, este sería, ¿verdad? Nuestro compuesto aromático. ¿Está claro o hay alguna pregunta?
Está claro. Para las chicas, así habían llegado a esa respuesta, ¿o no? Sí, Sí, habían escogido el inciso C y así lo habían analizado, ¿o no? ¿O solo lo habían buscado ahí en internet? ¿Lo habían hecho? Sí. Bueno. Bien, espero yo que sí, ¿verdad? Vamos a ver si hacemos otro ejercicio porque nunca de estos pues no está de más que los hagamos, ¿verdad? Bueno, entonces, perdón, aquí quería hacer un apartado. Habíamos dicho que podíamos tener hidrocarburos aromáticos, que es el caso de los anulenos. Habíamos hablado de que podíamos tener compuestos aromáticos heterocíclicos, que eran los que tenemos, los que pueden tener un átomo, ¿verdad? Diferente del átomo del carbono en el anillo. Y este, por ejemplo, este que acabamos de mencionar ahorita, el antraceno, este es un ejemplo de un hidrocarburo aromático policíclico. Es porque, como mencionábamos, no solo el benceno es el único compuesto aromático, ¿verdad? Entonces, estos se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos. Policíclicos porque tienen más de un anillo, ¿verdad? Entonces, esto, para que ustedes lo sepan ahí, ¿verdad? Este antraceno que estábamos mencionando es un ejemplo de un hidrocarburo aromático policíclico. Bueno, entonces, para que vayamos ahí ampliando, ¿verdad? Nuestros términos. Entonces, este que habíamos hablado, ¿verdad? De los aromáticos heterocíclicos, ya los habíamos explicado. Solamente quería que platicáramos un poco acerca de los contribuyentes de resonancia, ¿verdad? Porque, pues bueno, decíamos, ayer mencionábamos, ¿verdad? Que para el benceno no hay una única estructura de Lewis válida y entonces decíamos que cuando no hay una única estructura, entonces se dice que ese compuesto presenta resonancia, ¿verdad? Y en los compuestos aromáticos la resonancia es un factor que contribuye, ¿verdad? Bastante a su estabilidad, porque no sé, es que lo que pasa es que no sé si lo vieron en orgánica 1 o no, entre mayor es el número de formas resonantes que nosotros podamos tener o de estructuras resonantes que podamos tener, más estable va a ser un compuesto. Entonces aquí hay un ejercicio que es el que quiero que hagamos, ¿verdad? Que es este problema 5. Este problema 5 dice así: trace unas flechas señalando el movimiento de los electrones al pasar de un contribuyente de resonancia al siguiente en el pirrol. Y luego la pregunta B, ¿verdad? ¿Cuántos átomos del anillo comparten la carga negativa en el pirrol? Entonces aquí está el problema. Lo vamos a copiar y lo vamos a llevar allá a nuestra pizarra y vamos a también a copiar la estructura. Bueno, ahí ustedes lo pueden ir copiando, ¿verdad? Y luego vamos a copiar las estructuras de resonancia de el pirrol, que son estas que estaban aquí arriba, ¿verdad? Estas son las estructuras de resonancia del pirrol y nos las vamos a llevar también allá a nuestra pizarra para que podamos hacer el ejercicio. Entonces, bueno, aquí ya lo tenemos. En nuestra pizarra se lo voy a hacer un poco más grande para que no se les haga tan difícil de leer. Y entonces, bien, lo que es importante aquí pensar es que la estructura, cuando hablamos, ¿verdad?, de compuestos que tienen resonancia, la estructura real es una combinación de todas
estas estructuras, ¿verdad? Porque como decimos, nosotros no podemos tener la molécula real en nuestras manos. Entonces, lo que nosotros hacemos es para tener una idea de cómo es la molécula, hacemos su representación, ¿verdad? Y entonces, cuando es posible hacer más de una representación, entonces la estructura real, ¿a quién se parece? Pues es una combinación de las 5, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué tracemos, verdad? Porque, ¿qué implica la resonancia? La resonancia lo que quiere decir es que, y es un requisito, ¿verdad? Bueno, o es una de las cosas que hemos mencionado en la aromaticidad, es que hemos dicho, cuando hay estos orbitales P sin hibridar y se pueden traslapar para que haya un movimiento libre de electrones, entonces lo que quiere decir ahí es que los electrones están deslocalizados, es el término que hemos utilizado y que también se utilizaba en el video que observábamos el día de ayer. Entonces quiere decir que los electrones no están libres, están moviéndose dentro del anillo, ¿verdad? Y por eso es que nosotros podemos trazar flechas que nos indiquen cómo pasamos de una estructura de resonancia a la otra, es decir, cómo es ese movimiento que se puede llevar a cabo de una estructura. Entonces, bueno, si se fijan aquí en el pirrol, tenemos esta estructura del pirrol que es neutra. Aquí, si ustedes se fijan, no hay cargas, ¿verdad? Es decir, todos los átomos están en su estado neutro. Luego, estas otras 4 que tenemos acá, también son estructuras neutras porque esta carga positiva se cancela con esta carga negativa, ¿verdad? Igual que en esta y en esta. ¿No? Es decir, no, la estructura de resonancia no puede ser diferente del compuesto. Entonces, si el compuesto, si la fórmula molecular del compuesto no nos indica que es un ion, la molécula tiene que ser neutra y las estructuras de resonancia deben reflejar también que esa molécula es neutra, ¿verdad? Entonces, bien, ¿cómo pasaríamos de esta primera estructura de resonancia que tenemos aquí a esta segunda? Bueno, pues entonces la observamos bien y vemos. Aquí en esta estructura de resonancia, este nitrógeno solo está formando 3 enlaces, ¿verdad? Está en su estado neutro. Aquí, si ustedes se fijan, ya está formando 4 enlaces, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en algún momento, bueno, no porque ya decíamos, ¿verdad? Por eso vuelvo a lo de la mula. La mula no decide, voy a hacer mula ahorita a las 8:32 y a las 8:33 voy a hacer caballo y a las 8:34 voy a hacer burro y a las 8:35 vuelvo a hacer mula. No, ¿verdad? Es decir, la mula es mula. Entonces, igual aquí, ¿verdad? El pirrol es el pirrol, solo que la estructura real del pirrol es una combinación de estas 5, ¿verdad? Pero pensando cómo usted puede plantear una estructura de resonancia, la siguiente estructura de resonancia a partir de esta, entonces usted diría, este par de electrones solitarios, para pasar a esta, ¿verdad? Se convirtieron en un par de electrones de enlace. Pero como este carbono ya estaba formando 4 enlaces, entonces no puede quedarse formando 5, ¿verdad? Eso provocaría que este par de electrones pi se ubicaran en este átomo de carbono, ¿verdad? Y entonces quedaran como pares solitarios, ¿verdad? Entonces, este movimiento, ¿qué es lo que nos están pidiendo, verdad? Trace flechas señalando el movimiento de los electrones al pasar de un contribuyente de resonancia al siguiente, ¿verdad? Entonces, tuvo que haber ocurrido este movimiento para que nosotros pasáramos a esta estructura. Para que pasáramos de esta estructura a esta, entonces, ¿qué debió de ocurrir? Que este par de electrones solitarios se convirtieran en par de electrones de enlace y que este par de electrones de enlace quedaran como pares solitarios en este átomo de carbono. Para pasar de esta a esta, entonces, ¿qué debió de haber ocurrido? Entonces, aquí, este par de electrones solitarios se convirtieran aquí en par de electrones de enlace y que este par de electrones de enlace quedaran como pares solitarios, ¿verdad? En este átomo de carbono, ¿verdad?
Bueno, y para pasar de este a este, ¿qué movimiento tendría que ocurrir? Yo, Alex, he hecho 3. Ahora díganme ustedes cómo pasaríamos de esta cuarta a esta quinta. Ujú. A ver. Jóvenes. Los electrones solitarios rompen el enlace que está arriba y forman el nuevo enlace que está como, no sé, en el segundo carbono. Ok, Es difícil. este par de electrones forman un enlace aquí. Ajá, y rompen el enlace que está arriba. Ok, muy bien. Y este enlace que está arriba, muy bien. Quedaría como pares solitarios acá. Excelente. Muy bien. Bueno, ahí me quedó un poco fea esa flecha, pero vamos a tratar de hacerla mejor. Aquí, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Queda claro esto de las estructuras de resonancia? Y bueno, luego tendríamos que estar claros que podríamos pasar de esta a esta, diciendo que este par de electrones de enlace, perdón, de ese par solitario forma un enlace aquí y que este par de electrones de enlace quedan como pares solitarios en el nitrógeno, ¿verdad? Y volveríamos a tener, ¿verdad? Y por eso es que decimos, los electrones no están atrapados, los electrones están libres y se están moviendo a lo largo de todo el anillo, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí nosotros lo estamos haciendo como bien lento, ¿verdad? El ir representando las flechas, pero realmente esto está ocurriendo en el interior del anillo, ¿verdad? Por eso es que las estructuras, la estructura real de el pirrol, entonces nosotros diríamos que es una estructura de 5 átomos. Bueno, ahí no me quedó muy bien esta parte de acá, no se ve bien el ángulo. Aquí. Es esta estructura, ¿verdad? Porque no podemos quitar ni poner átomos, ¿verdad? Es decir, los átomos que ya están en el anillo, esos, si se fijan, no hemos movido átomos. Lo único que hemos movido han sido electrones, es decir, los que se están moviendo ahí libremente son los electrones. Entonces, para indicar ese movimiento libre, lo que hace es que se representan los enlaces con líneas punteadas, ¿verdad? Para que esas líneas punteadas sean, entonces miren que aquí los enlaces, o sea, en algún momento hubo enlaces en todas, entre todos los átomos, ¿verdad? Entre todos los átomos hubieron dobles enlaces, ¿verdad? Entonces nosotros los colocamos así, ¿verdad? Con línea punteada y esa línea punteada lo que indica es que los electrones se están moviendo libremente, ¿verdad? Luego completamos esta estructura porque esta realmente no representa el pirrol, si no decimos cuántos átomos del anillo comparten la carga negativa en el pirrol. Entonces, si ustedes se fijan, al ver la estructura, ¿en cuántos átomos está la carga negativa? ¿En cuántos átomos vemos la carga negativa? En las diferentes,
tomando en cuenta, porque como ya decíamos, la estructura real del pirrol es una combinación de todas. Entonces, tomando en cuenta todas, ¿en cuántos átomos tenemos la carga negativa? La tenemos en 4, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. ¿Verdad? Entonces, lo que nosotros tendríamos que hacer, entonces, ¿tiene realmente ese átomo carga negativa? No, porque ya decíamos, realmente los electrones no están atrapados. Los electrones están moviéndose libremente, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre es que la estructura real del pirrol, que sería esta, los electrones realmente no están confinados entre átomos, sino que los electrones se están moviendo libremente y estos átomos de carbono tienen una carga parcial negativa y este átomo de nitrógeno tiene una carga parcial positiva, ¿verdad? Porque si se fijan, en estas estructuras el nitrógeno tiene carga positiva, ¿verdad? Pero en este es neutro. Entonces realmente él no está cargado formalmente de forma positiva, sino que lo que tiene es una carga parcial positiva, este nitrógeno, y estos carbonos tienen parciales negativas, ¿verdad? Por eso es que ayer en el video que mirábamos, entonces decíamos, ¿verdad? Para el benceno se suele representar como un hexágono que en el centro tiene este círculo, ¿verdad? Entonces este círculo proviene de esto que les acabo de explicar ahorita, ¿verdad? De que realmente no es que en el benceno hayan enlaces, bueno, aquí tendrían que estar unidos, ¿verdad? Ustedes no quedan esos espacios ahí. Realmente los electrones tendríamos, no deberíamos nosotros de representar enlaces dobles y sencillos, ¿verdad? Sino que lo que tendríamos que hacer es representar estas líneas punteadas que nos indicaran que los electrones en el interior del anillo se están moviendo libremente, ¿verdad? Y de esta representación es que se ha generalizado el uso del benceno de esta forma, ¿verdad? Como un anillo. Pero realmente lo que representa es eso, que los electrones se están moviendo libremente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta de esto. ¿O estamos bien? O ya se fueron y me dejaron sola. Dale, no, Clara. Ah, ok. Ah, bueno. Bien. Bueno, aquí pueden leer, ¿verdad?, acerca de esto. Y bueno, como les mencionaba, pues hoy con lo que íbamos a iniciar es con la nomenclatura. Ay, perdón. Sí, lo que les había mencionado, hoy vamos a iniciar con la nomenclatura de lo que son los bencenos, porque yo les había mencionado que en el contenido programático, pues le vamos a dar mayor énfasis al benceno, aunque ya hemos considerado en la reunión de ayer y en lo que llevamos de esta, que no es el benceno el único compuesto aromático, que hay varios, pero nosotros le vamos a dedicar un poco más de estudio específicamente al benceno, ¿verdad? Entonces, decíamos que el benceno, los hidrógenos del benceno pueden ser sustituidos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuántos hidrógenos sean sustituidos, nosotros podemos tener bencenos donde solo sea sustituido un hidrógeno. Entonces, esos recibirían el nombre de bencenos monosustituidos. Los bencenos donde dos hidrógenos han sido sustituidos por otro, pues serían bencenos disustituidos y podríamos tener bencenos trisustituidos, tetrasustituidos y pentasustituidos, incluso hasta hexasustituidos, ¿verdad? Entonces ahí pues esto lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿verdad? Entonces los más fáciles son los bencenos monosustituidos, ¿verdad? Porque pues bueno, la cadena principal es el benceno y luego nombramos a los sustituyentes, ¿verdad? Aquí por alguna razón, no sé por qué escribieron bien la palabra benceno acá y ya luego en estos las escribieron con Z
la Z es benzín en inglés sí se escribe con Z, no con C, ¿verdad? Pero bueno, ese es un pequeño detalle, dijéramos, en el libro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nombramos, bueno, la cadena principal es el benceno y como hemos aprendido en Orgánica 1 de la nomenclatura de compuestos orgánicos, pues primero nombramos al sustituyente seguido del nombre de la cadena principal, ¿verdad? Entonces, este sería el bromobenceno, este sería el clorobenceno, este sería el nitrobenceno, este sería el etilbenceno, ¿verdad? Entonces, no hay mucho complique. Como mirábamos ayer, decíamos que el benceno fue descubierto a finales del siglo XIX, en los años 1800, ¿verdad? Así que del benceno y sus derivados se conoce mucho desde hace mucho tiempo. La IUPAC es una organización que es relativamente reciente. La IUPAC se formó en el siglo XX, allá por el año 1900, por la década de los 30, ¿verdad? En 1930. Entonces estamos hablando de que es realmente una organización, perdón, no de los 30, de los 60, 1960 por ahí, después de la segunda mitad del siglo XX. Así que es relativamente joven, ¿verdad? Hay muchos compuestos y entonces estamos pensando que desde 1800 se conoce el benceno y la IUPAC como Unión Internacional de Química Pura y Aplicada se forma hasta los 1960 y demás, pues hay muchos años donde los derivados del benceno no habían reglas para nombrarlos, ¿verdad? Entonces se conocían por sus nombres comunes. Entonces aquí esto, ¿verdad? Algunos bencenos monosustituidos tienen nombres que incorporan el nombre del sustituyente, que son los nombres comunes de los derivados del benceno y que ya su uso estaba tan arraigado para cuando la IUPAC se funda, que la IUPAC dice, no vamos a venir a cambiar siglos de nombrar los compuestos de una forma a nombrarlos de una forma diferente. No, nos vamos a quedar con esto y estos nombres nos los tenemos que saber, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no lo vamos a nombrar como metilbenceno, aunque es correcto el nombre porque este compuesto ya desde hace mucho tiempo se conoce con el nombre de tolueno y la IUPAC lo aceptó, ¿verdad? Entonces tenemos que sabernos esto, que cuando el grupo metil está unido al benceno se llama tolueno, que cuando el grupo H está unido al benceno se llama fenol, que cuando el grupo amino está unido al benceno es la anilina. Por ejemplo, el ácido bencensulfónico, que es el derivado del ácido sulfúrico, ¿verdad? El ácido benzoico, que es el ácido carboxílico, el benzaldehído, que es el estireno cuando tiene el grupo vinil, ¿verdad? Unido al benceno y esto. Entonces, estos 8 nombres se los tienen que aprender ustedes de memoria, ¿verdad? Porque cuando vayamos a bencenos disustituidos, entonces vamos a tomar como base estos nombres comunes, ¿verdad? Para nombrarlos, ¿verdad? Luego lo otro es que no siempre el benceno va a ser la cadena principal, ¿verdad? Recordemos que cuando aprendimos las reglas de la nomenclatura en Orgánica 1 decíamos que se escoge la cadena, la primera regla, ¿verdad? Es seleccionar la cadena de mayor número de átomos de carbono. Puede ser que la cadena de mayor número de átomos de carbono no sea el benceno, entonces no lo vamos a nombrar como benceno. El benceno no sería entonces la cadena principal. Cuando el benceno se nombra como un sustituyente, entonces se nombra como un grupo fenil. Así como nos aprendimos el etil, el metil, el isopropil, pues cuando el benceno se nombra como sustituyente, se nombra como fenil, ¿verdad? Luego, si ese benceno tiene un grupo unido, un grupo CH2, y están como sustituyentes, entonces este se llama como grupo bencil, ¿verdad? Entonces tendríamos que aprendernos estos 10, estos 8 derivados del benceno, sus nombres comunes, más estos 2, que es cuando los nombramos como sustituyentes, ¿verdad? Para que ustedes pues ahí se lo puedan aprender. Estos pues ya los vamos a, pues ya estos ya son compuestos que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? En la clase, cuando miremos, por ejemplo, los éteres, pero son ejemplos aquí, ¿verdad? De cómo en este caso
el benceno no es la cadena principal, sino que son, la característica principal de este compuesto es que es un éter, y entonces nombramos como dos sustituyentes, ¿verdad? Difenil éter, o este que sería el dibencil éter, ¿verdad? Entonces por eso no lo tenemos que saber, ¿verdad? Entonces aquí saber que estos sustituyentes, como son sustituyentes aromáticos, entonces no los podemos nombrar y decir que estos son sustituyentes alquilo. No sé si se recuerdan allá en Orgánica 1, pero hablábamos de los grupos alquilo. Metil, etil, isopropil, ¿verdad? Estos no los podemos nombrar como grupos alquilos porque efectivamente el anillo es un anillo aromático, ¿verdad? Y por eso entonces a estos sustituyentes se les conoce con el nombre de grupos arilo, ¿verdad? Y entonces este arilo hace referencia a que pues es un sustituyente aromático, ¿verdad? Entonces aquí el grupo arilo es el que se suele emplear para un grupo fenilo, tal como un grupo alquilo, que es el término general para representar un derivado, bueno, aquí se dio un alqueno, pero los grupos alquilos recordemos que son derivados de los alcanos, ¿verdad? Entonces aquí podemos utilizarlo de esta forma, ¿verdad? Así como normalmente nosotros utilizamos la cadena R, por ejemplo, cuando decíamos, ¿verdad? De los alquenos, que decíamos son dos carbonos que están formando un doble enlace y están unidos a otras cadenas R, pues nosotros podemos utilizar este término AR para referirnos cuando es el anillo aromático, ¿verdad? Entonces, bien, aquí lo que ya habíamos escuchado, ¿verdad? En el video de ayer de cuál es la toxicidad del benceno, pues aquí les dejo yo, así solo para que lo lean, ¿verdad? Este de la toxicidad del benceno. Bueno, y quiero que hagamos este ejercicio, este problema 3, así que copienlo ahí ustedes. Dibuje la estructura de cada uno de los siguientes compuestos, cópienlo ahí y yo voy a subirles luego la página ahí para que se auxilien, ¿verdad? Porque todavía no se los han aprendido de memoria. Así que todavía los ayudamos. Me avisan cuando ya lo hayan copiado. Yo y Andy. Ya, ok, muy bien. Bueno, entonces, aquí están para que se ayuden. Cuando ya los hayan hecho, me dicen y los comparamos, los hacemos en la pizarra.
Bueno, ya los vamos a tratar de hacer. No sé si ya les dio chance de copiarlo, pero vamos a... Yo creo que ahí les dio chance para poderlo ver. Bien, entonces nos pedían que dibujáramos la estructura de cada uno de los siguientes compuestos, ¿verdad? Ahí creo yo que si tienen la pizarra ahí por si se quieren unir, el enlace a la pizarra por si se quieren unir y hacer a ustedes la estructura, ¿verdad? Entonces, bien, en el primero, entonces tendríamos en el inciso A, tendríamos que nuestra cadena principal es el hexano, ¿verdad? Y bueno, como es el hexano, es una cadena de 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el carbono 2 tendríamos al benceno, ¿verdad? Que ya decíamos que como sustituyente, el benceno se nombra como fenil. Esa sería la estructura para el inciso A. ¿Así la hicieron? ¿O no? Sí, así. Sí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, el alcohol bencílico, bueno, en el caso de los alcoholes, no sé si se recuerdan de orgánica 1, pero los alcoholes tienen como sustituyentes, perdón, tienen como grupo funcional al grupo OH, ¿verdad? Y entonces decíamos que el bencil es el benceno cuando tiene unido, aquí solo por el espacio, lo voy a escribir aquí abajo, ¿no? El benceno cuando tiene unido un grupo CH2. Y como es un alcohol, pues este estaría unido a un grupo OH, ¿verdad? Esta sería la estructura del alcohol bencílico. No sé si así lo habían hecho. O todavía no habían llegado a eso. Sí, me canso, Luis. Ok. Bueno, y el 3-bencilpentano, pues es un pentano, o sea que es de 5, 1, 2, 3, 4, 5, y en el carbono 3 tendríamos a un bencil, ¿verdad? Que sería un grupo CH2 que está unido a un benceno. Aquí lo estoy haciendo así por el espacio mío, ¿verdad? Pero ahí ustedes la pueden hacer pues mejor, ¿verdad? Ahí en su cuaderno. Sí, así les había dado, ¿o no? ¿O no habían llegado hasta ese todavía? Yo me había confundido. ¿Por qué? ¿En qué se había confundido? Yo creo que puse el benceno primero y después puse el CH2. Ah, no, sí, así es. O sea, está el benceno, está el CH2. Ah, ¿o a dónde había puesto el CH2? No, el benceno lo había unido con... Con la cadena. Sí, No, no, no. Como es bencil, el bencil se une, aquí ya lo vamos a poner. Es importante aquí. Recordemos que este enlacito de acá, el que queda después del CH2, es el que es por donde se enlaza, ¿verdad? La cadena. Entonces el grupo bencil se enlaza por ese carbono del CH2. Sí, sí. ok. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta a estos ejercicios. No.
Nos vamos a ir hasta el final del capítulo, solo por los ejercicios, ¿verdad? Que están al final. Porque ahorita nos daban uno donde nos daban los nombres y nos pedían las estructuras. Y quiero que hagamos uno donde, dándonos las estructuras, tratemos de nombrarlos. Bueno, aquí si se fijan al final del capítulo, para lo que hicimos, ¿verdad? De si los compuestos son aromáticos o no, hay varios ejercicios que pueden hacer ahí. No, pero ya los que le dan las estructuras ya son de disustituidos. Sí, no. No, entonces no. No. Vamos a continuar entonces con la presentación. Bueno, de hecho vamos a pasar a otra presentación. Ay, perdón. Bien, entonces vamos a comenzar con las reacciones del benceno. Y luego vamos a comenzar con las reacciones porque las reacciones las vamos a ver primero para los bencenos, para el benceno, perdón, y luego vamos a pasar a continuar con la nomenclatura de los bencenos disustituidos, porque luego cuando ya veamos, ¿verdad?, de dónde es que se formaron estos que ya aprendimos a nombrar, vamos a ver cómo reaccionan ellos para formar compuestos disustituidos y ahí entonces es que vamos a introducir la nomenclatura para darles chance a ustedes de que se puedan aprender, ¿verdad?, estos nombres comunes que les decía yo. Bien, esta imagen es bien importante, ¿verdad? Esto que hablábamos de la dona, ¿verdad? Que es esto que nos indica que los electrones que están en estos orbitales P están moviéndose libremente, ¿verdad? Y lo otro es pensar que estos electrones realmente no se encuentran muy atraídos por estos núcleos positivos porque se encuentran en estas regiones, ¿verdad? Que están por encima y por debajo del anillo, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver que como resultado del benceno, de que el benceno reaccione, uno de esos hidrógenos va a ser sustituido, ¿verdad? Por aquí esta E, pues nos hace referencia a lo que son los electrófilos, ¿verdad? Entonces ya decíamos, ya lo habíamos mencionado ayer, ¿verdad? Que una de las de los hechos, ¿verdad?, experimentales que les permitieron a los científicos poder concluir de que ese compuesto que había sido aislado por Faraday no era un alqueno, es porque cuando se le sometía a las mismas reacciones que sufren los alquenos, el producto que se formaba no era un producto de adición, sino que era un producto de sustitución, ¿verdad? Entonces, la reacción que sufren el benceno y todos los compuestos aromáticos son reacciones de sustitución, específicamente reciben el nombre de reacciones de sustitución aromáticas electrofílicas, ¿verdad? ¿Por qué se denominan sustituciones aromáticas electrofílicas? Porque el benceno, al tener esta nube de electrones pi, se dice de que el benceno es una especie rica en electrones, ¿verdad? Porque esos electrones se están moviendo libremente. Entonces, el benceno puede clasificarse como un nucleófilo, ¿verdad? Como una especie rica en electrones. Y vimos en Orgánica 1 que los nucleófilos, pues, ¿con quién reaccionan? Reaccionan con los electrófilos, ¿verdad? Recordar que los electrófilos son especies deficientes en electrones, ¿verdad? Por eso es que aquí tenemos esta E con este signo positivo que nos está indicando que, pues, justo si tiene una carga positiva es porque ha perdido electrones, es deficiente, ¿verdad?, en electrones. Por lo tanto, un par de electrones pi va a atacar a ese electrófilo y se va a enlazar a él. Entonces, miren, aquí está
lo que hemos dicho. ¿Qué pasa en este caso? Pasamos de que este carbono que tenía hibridación sp2 y tenía un orbital p libre, ese par de electrones que estaba en ese orbital p ataca a este electrófilo y se convierten en pares de electrones de enlace, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con este carbono? Ahora este carbono está formando 4 enlaces, entonces su hibridación ha cambiado, ¿verdad? Pasó de tener una hibridación sp2 a tener una hibridación sp3. Y aquí lo podemos visualizar, eso tiene un impacto en la estructura, ¿verdad? De ser aromática, porque era cíclica, porque estaba formada por átomos que tenían orbitales p libres, porque era plana, porque los electrones disminuían la energía, o sea, pasó de tener las condiciones de aromaticidad a no tenerla, ¿verdad? Entonces aquí es donde decíamos, ¿verdad? Ya este ya no puede ser considerado aromático porque ya la molécula ya no es plana. Y aquí era lo que les decía yo ayer cuando mirábamos en el simulador, ¿verdad? No se logra apreciar muy bien, pero este carbono como que baja, ¿verdad? Un poquito en comparación al nivel donde se encuentran todos estos otros carbonos, ¿verdad? Entonces aquí pasamos de una especie muy estable, porque tiene, ¿verdad? Todas las características de un compuesto aromático, a un compuesto que no es tan estable porque ya este ya no, ya sería un no aromático, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué pasa? Pues redujimos, ¿verdad? Pasamos de una especie estable a una menos estable. Este primer paso de la reacción es el paso limitante de la velocidad, ¿verdad? Es decir, cuánto tome que se lleve a cabo este ataque es el que va a determinar la velocidad de la reacción. Por eso, ¿verdad? Porque implica pasar de un estado estable a uno menos estable, ¿verdad? Aquí, como se ha formado un nuevo enlace sigma, porque antes este carbono estaba formando 3 enlaces sigma y un enlace pi, ahora está formando 4 enlaces sigmas. Este intermediario se conoce con el nombre de complejo sigma. Este es un catión porque recordemos que este carbono estaba formando un enlace pi con otro carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ese par de electrones pi se convierten en enlaces sigma? Entonces hay un carbono que queda deficiente, ¿verdad? En electrones, es decir, queda con una carga positiva. Este es un intermediario, ¿verdad? Que en estas reacciones, que es el complejo sigma, como les mencionaba, y que además es un carbocatión, ¿verdad? Porque es un carbono que tiene una carga positiva. Este es el primer paso de la reacción, el ataque del benceno a un electrófilo para formar el complejo sigma. El segundo paso, lo podemos ver aquí, implica la pérdida de un protón por parte del anillo, por parte de una base, ¿verdad? Es decir, viene una base, remueve este protón, el par de electrones de enlace son introducidos, ¿verdad? En la nube de electrones, y al ser introducidos, pues, nos recordemos que aquí este carbono tiene carga positiva, ¿verdad? Y los electrones tienen carga negativa, entonces esa carga positiva succiona, ¿verdad? Como que atrae hacia sí los electrones y se restituye, ¿verdad? La aromaticidad, pero ya el compuesto ya no es el benceno, ahora lo que se ha formado es un benceno monosustituido, ¿verdad? Es decir, que tiene un sustituyente que ha ocupado el lugar que antes tenía un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Y obviamente, pues esa base se lleva, ¿verdad? El protón que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, bien, ¿qué cosas son importantes tener claras? De que aunque los electrones pi del benceno están en un sistema aromático estable, esos electrones pi están disponibles para atacar a electrófilos fuertes para dar lugar a un carbocatión, como decíamos, que es el complejo sigma, ¿verdad? Este carbocatión está estabilizado por resonancia, ya lo vamos a ver más adelante, y es denominado complejo sigma debido a que el electrófilo se une al anillo benceno por un nuevo enlace sigma, ¿verdad? Este que mencionábamos aquí. Y cómo vamos a regenerar la aromaticidad, pues ya decíamos, la aromaticidad se regenera
cuando se pierde un protón, ¿verdad? Cuando el anillo pierde un protón, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el mecanismo que les acabo de decir en palabras, pues aquí estaría, ¿verdad? Este sería el primer paso. La flecha sale de un par de electrones pi hacia el electrófilo. Se forma este intermediario y entonces aquí esta es la razón por la cual discutíamos aquello de cómo pasábamos de una estructura de resonancia a otra en el pi-rol, es porque también deberíamos de poderlo hacer para el benceno, ¿verdad? Y entonces aquí podríamos o deberíamos de estar claros que esta carga positiva se está compartiendo por estos 3 átomos de carbono porque los electrones se pueden deslocalizar, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que estar claros que para pasar de esta estructura resonante a este par de electrones se movería hacia acá, ¿verdad? Entonces ahora, ¿quién queda formando únicamente 3 enlaces? Este carbono, por eso aquí tiene la carga positiva. Para pasar de esta forma resonante a esta, entonces este par de electrones se deslocalizarían hacia aquí. Y ahora quien queda con la carga positiva sería este, ¿verdad? Entonces en el complejo sigma, la carga positiva es compartida, ¿verdad? Por 3 átomos de carbono. Es decir, hay 3 átomos de carbono ahí que tienen cargas parciales positivas. En el segundo paso, entonces, como decíamos, una base. Recordemos que las bases o nucleófilos, ¿verdad? Tienen pares de electrones solitarios. Entonces, esta flecha sale de ese par de electrones solitarios hacia un protón, es decir, solo se une al hidrógeno, pero el hidrógeno deja su electrón. Cuando este protón se une a la base, entonces este par de electrones que quedan libres, a lo que les decía, son atraídos por esta carga positiva y entonces vuelven. O bueno, no es que vuelven, ¿verdad? Porque realmente los que salieron del anillo fueron los que se unieron con el electrófilo, ¿verdad? Sino que este par de electrones son atraídos hacia el interior del anillo y eso restituye, ¿verdad? O regenera lo que es la aromaticidad. Y la base, como les decía, queda unida, ¿verdad? Al protón. Entonces, estos son los 2 pasos del mecanismo. No sé si quedan claros o hay alguna pregunta. ¿Todo bien? Sí, ok. Bueno, si tienen alguna duda, pues me la hacen, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a ir viendo cada una de las reacciones del benceno. Tener presente esto que les decía aquí en esta anterior, que este es una especie estable, esta es una especie que es menos estable porque ya no es aromática, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eso es importante tenerlo claro? Porque decíamos en la introducción que el benceno, cuando comparábamos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos mencionado en la reunión de ayer, en este tratar de descifrar, ¿verdad? ¿Qué era esta nueva molécula que se había encontrado, este nuevo compuesto que se había encontrado? Se pensó que podía ser un alqueno. Y entonces, como les decía yo, los alquenos sufren reacciones de adición cuando se hacen reaccionar con el agua bromada, ¿verdad? Entonces, si este fuera un alqueno, se rompería el enlace en la molécula de bromo y a cada carbono que está formando el doble enlace se debería de unir un átomo de bromo. Si fuera un alqueno, pero entonces esto no ocurría. Entonces, por eso dijeron, no, este compuesto no es un alqueno, porque no reacciona como tal. Pero les mencionaba yo, en primer lugar, era que cuando ponían el benceno a reaccionar con el bromo, no ocurría ninguna reacción. La reacción se dio cuando le adicionaron un catalizador. No sé si ustedes han visto por casualidad esta película que hicieron de Marie Curie. Ahí se ve, ¿verdad? Ella cómo va haciendo experimentos y ensayaba y una y otra y otra y otra vez, porque a veces nosotros como que no podemos tener, ¿verdad? Esta imagen de cómo fue que fueron estos científicos haciendo esos experimentos. Esa película de Marie Curie, si la pueden buscar ahí en internet ustedes, pues les puede ayudar, ¿verdad? A visualizar cómo era
la experimentación en ese entonces cuando iban descubriendo, ¿verdad? Nuevos compuestos y trataban de caracterizarlos y hacerles pruebas y poder saber, ¿verdad? Poder descubrir qué era lo que eran. Entonces, primero era que cuando colocaban el bromo con el benceno no reaccionaba, ¿verdad? Luego, se fijaron que si le adicionaban bromuro de hierro 3, entonces la reacción ahí sí ya ocurría, pero no ocurría o no se formaba lo que se esperaba, ¿verdad? Porque se creía que era un alqueno. Entonces no se formaba el producto de adición, sino que se formaba el producto de sustitución. Entonces, ¿por qué no reaccionaba en ausencia del catalizador? No reaccionaba porque, como decimos, el primer paso implica pasar de un estado estable a un estado inestable. Entonces, normalmente usted no va a pasar de un trabajo que le paguen 10,000 lempiras, no es que usted va a renunciar un trabajo en el que le están pagando 10,000 lempiras por uno en el que le van a pagar 5,000, ¿verdad? Normalmente uno no tendría que hacer eso. Usted podría cambiar de trabajo si le ofrecieran 15,000, pero difícilmente va a un trabajo en el cual le paguen menos, ¿verdad? Tendrían como que forzarlo, como decir, ¿verdad? En ese colegio usted está pues amenazado, qué sé yo, ¿verdad? De que, no sé, que tiene algún tipo de amenaza. Y en el otro trabajo, entonces le garantizan total seguridad y no sé qué. Entonces uno dice, bueno, me van a pagar menos, pero voy a tener esto otro que lo compensa, ¿verdad? Entonces, más o menos esto es lo que ocurre en las moléculas con los catalizadores, ¿verdad? El catalizador como que convence, dijéramos, ¿verdad? Favorece, provoca un cambio en alguien, en alguno de los reactivos, ¿verdad? Que hace que la reacción transcurra a pesar de que haya una resistencia, ¿verdad? Por el hecho, en este caso, de pasar de un estado estable a uno menos estable. Entonces, vamos a ver que todas las reacciones del benceno requieren catalizador por esta razón, ¿verdad? Porque el primer paso del mecanismo implica pasar de esta estructura aromática del benceno a una que ya no es aromática, ¿verdad? Bueno, entonces, bien. El primer paso, entonces, de la reacción no involucra, de hecho, al benceno, sino que a quien involucra es al electrófilo, ¿verdad? En este caso, a la molécula de bromo. Entonces, bien, esta imagen que me encontré no representa muy bien esto que les voy a explicar ahorita, así que nos vamos a mover a la pizarrita. Entonces, bien, si nosotros hacemos correctamente la estructura de Lewis para el átomo de bromo, entonces sabemos que el bromo tiene 7 electrones de valencia, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Y por eso es que si tenemos otro átomo de bromo, tendría también 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Entonces aquí vemos que, bueno, para tener los dos suboctetos, entonces comparten, ¿verdad? Este electrón. Pues bueno, es la molécula de bromo deficiente en electrones. Si vemos su estructura de Lewis, diríamos que la molécula de bromo es un electrófilo. ¿Es deficiente en electrones? Al verla así, ¿qué dicen? ¿Sería deficiente en electrones, sí o no? A ver, ¿qué dicen, jóvenes? ¿Es deficiente en electrones, sí o no? O ya se fueron y me dejaron. No, no, que aquí seguimos.
Bueno, entonces, ¿es deficiente en electrones? ¿Sí o no? Puede serlo. ¿Ah? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pues no, ¿verdad? Ustedes, porque aquí vemos que entre los dos átomos de bromo, ¿cuántos pares de electrones hay? Hay 6 pares de electrones. Entonces, no es cierto. O sea, y por eso era que les decía yo aquí en la presentación. Lo primero que les ocurrió a los científicos es que de hecho cuando usted colocaba solo el benceno con el bromo no reaccionaba. ¿Por qué? Porque el benceno es rico en electrones y el bromo también es rico en electrones, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con los electrones? Los electrones tienen carga negativa y sabemos que las cargas iguales se repelen, ¿verdad? O sea que por eso es que primero no los combinaban y ni siquiera reaccionaban, ¿verdad? O sea que con seguridad tendrían que decir no, el bromo no es un electrófilo, no es deficiente en electrones. Entonces, el catalizador deberá de poderlo convertir en una especie más deficiente en electrones, es decir, deberá de convertirlo en un mejor electrófilo. Entonces, pensar que en el caso del fluoruro de hierro 3, el fluoruro de hierro 3 es un compuesto iónico, es decir, el hierro ha perdido 3 electrones que quienes lo han ganado, pues han sido 3 átomos de bromo, ¿verdad? Entonces decíamos, los halógenos tienen 7 electrones, pero un halógeno le puede quitar un electrón al bromo, perdón, al hierro y convertirse en el ion bromuro, ¿verdad? Entonces aquí, pues esto, tenerlo todo claro, ¿verdad? Que este es un compuesto iónico formado por el catión hierro 3 más y por 3 iones bromuro. Recordemos aquí, ¿verdad? Que en el caso del enlace iónico, en el enlace iónico no se comparten electrones, se mantienen unidos por estas diferencias de carga, ¿verdad? Entonces estas 3 cargas positivas atraen a estas 3 cargas negativas y por eso se mantiene en la estructura cristalina, ¿verdad? Pero es un compuesto iónico, ¿verdad? Entonces este hierro sí que es deficiente en electrones porque ha perdido electrones. Entonces, ¿qué decíamos? El bromo es rico en electrones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Este bromo le va a donar un par de electrones a este hierro 3 más, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir este que le va a donar? Quiere decir que se va a enlazar con él. ¿Qué es esto que vemos en la presentación, ¿verdad? Entonces aquí si ustedes se fijan, lo que pasa es que esta imagen está tomada, la tomé yo, ¿verdad? Y entonces solo muestran la flecha saliendo del bromo, pero ya ahora ya sabemos, ¿verdad? Eso que estamos completando aquí, el bromo tiene pares de electrones solitarios y el hierro es el hierro 3 más, entonces es deficiente en electrones, los puede aceptar. Al aceptarlo, lo que ocurre es que ese bromo queda unido al hierro, ¿verdad? Entonces diríamos, ese bromo de alguna forma ha perdido electrones, ¿verdad? Porque como se los donó, o sea, como donó electrones para enlazarse con el hierro, entonces pierde electrones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí ese bromo adquiere una carga positiva. Entonces, ahora sí. Antes no era deficiente en electrones, pero ahora sí lo es, ¿verdad? Entonces, el catalizador lo que hace en este caso es volver al bromo, al reactivo, ¿verdad? En un mejor electrófilo, ¿verdad? Entonces, al volverlo más deficiente en electrones, el benceno, que es rico en electrones, entonces se siente atraído por esta carga positiva y entonces así aceleramos, ¿verdad? O favorecemos que la reacción se lleve a cabo. Entonces, bien, aquí en la presentación, si se fijan, está este enlace que los va a llevar o que debería de llevarlos, pero no sé por qué no me lo abre. No sé qué pasó.
con el enlace. No sé por qué no lo abre. Debería de abrirlo. Pero no. Bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos, perdón. Me voy a salir y lo voy a copiar. ¿Será que ya no está disponible el archivo? Ah, sí, cabal. Es que ahora es de descarga. Ah, ya no se ve en la página. Con razón. Con razón, con razón. Bueno, entonces vamos a compartirle. Eso es lo que pasa a ustedes, que ya cuando lo puse en esta presentación abría una página de internet. Ahora ya no abre la página, sino que les manda a descargar. Pero bueno, se los voy a mostrar yo. Esperen, voy a dejar de presentar y después voy a presentar ese videíto. Una ventana, ahí está. ¿Están viendo un video o no? Sí. Sí lo están viendo. Bueno, todavía no está, no le he dado play, pero sí ya lo están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces miren, ahí lo que están observando ahorita solo dura 30 segundos ustedes. Así que no crean que es muy, muy largo. Lo que estamos viendo es el benceno, ¿verdad? Y hay un hidrógeno que sobresale más, que es este que vemos aquí de color blanco, ¿verdad? Entonces lo que vamos a ver es cómo, porque nosotros vamos a darle estudio al mecanismo paso a paso, pero es importante que ustedes sepan que la reacción no ocurre tan lenta como nosotros vamos escribiendo el mecanismo. Realmente la reacción ocurre rápidamente. De hecho, primero voy a dejar correr el video y después lo voy a volver a poner y se lo voy a ir explicando lentamente. Primero solo quiero que lo observen. Ahí observamos que la molécula es plana, ¿verdad? Ahí viene el bromo. Y entonces ahí si se fijan, se acerca, ¿verdad? Al anillo. Ahí si ustedes se fijan, hay un momento en el que se traslapan, se forma el enlace, si ustedes lo ven, y luego se separa el átomo de hidrógeno, ¿verdad? Ahí se va. Y se formó el bromo-benceno, ¿verdad? Entonces, así es como ocurre la reacción. Lo que quiero yo es que visualicemos los pasos que hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, hemos dicho, ¿qué es lo que va a ocurrir en el primer paso? En el primer paso decíamos, un par de electrones pi va a atacar al bromo ahora que el bromo es deficiente en electrones, ahora que el bromo tiene la carga positiva, ¿verdad? Entonces, pensar, el bromo tiene la carga positiva, el benceno tiene la nube de electrones pi, los electrones están cargados negativamente y por eso es que vemos aquí en el video que se da esa atracción, ¿verdad? Es decir, esta carga positiva es atraída, ¿verdad? Por los electrones y mencionábamos, ese par de electrones pi va a atacar al bromo, lo que significa es que se va a enlazar al bromo, se va a unir a él. Y eso es lo que nosotros vemos aquí. No sé si se fijaron, pero aquí aparece este guión, ¿verdad? Lo que nos está indicando es que se ha enlazado este carbono con el bromo, ¿verdad? Y entonces se forma, ¿verdad? El intermediario que decíamos nosotros, pero ese intermediario, como es inestable, rápidamente reacciona con una base y entonces, ¿qué es lo que hace la base? La base se lleva el protón y aquí quiero que pongamos atención porque aquí vemos el enlace. Estamos viendo el enlace carbono-hidrógeno. Pero luego, si ustedes se fijan, el hidrógeno no se va a ir
con ese enlace, sino que lo que va a ocurrir, y es lo que observamos ahí, es que los electrones se quedan en el anillo y entonces ¿quién es el que está donándose a la base? Únicamente el protón, ¿verdad? Y entonces ahí están los dos pasos del mecanismo que mencionábamos. El primero, que es el ataque del benceno al electrófilo, y luego el segundo, que es la pérdida del protón para recuperar la aromaticidad. Y ocurre tan rápido como lo estamos viendo nosotros aquí, ¿verdad? En el video. En el mecanismo, pues vamos un poquito más lento, pero así es. ¿Alguna pregunta o no? ¿O vamos bien? ¿Vamos bien? Bueno, entonces decíamos, ¿verdad? Este es el primer paso que propiamente no es un paso de la sustitución electrofílica aromática, sino que es la conversión, ¿verdad? De el reactivo, que en este caso es la molécula de bromo, en un mejor electrófilo, ¿verdad? Y entonces ahí el catalizador no reacciona con el benceno, sino que el catalizador reacciona con la molécula de bromo. Una vez que se ha formado, ¿verdad? Este mejor electrófilo, entonces ahí sí, ¿verdad? El benceno viene, ataca a uno de esos átomos de bromo, este enlace se rompe y entonces este bromo, aquí si ustedes se fijan, pues se queda, ¿verdad? Con este par de electrones, porque aquí este par de electrones sirve para enlazarse a este átomo de bromo, pero ese bromo no se lleva su electrón, ¿verdad? Este electrón que aquí habíamos dicho, ¿verdad? Que este electrón de acá formaba, se compartía con este bromo para formar este enlace, pues no, ¿verdad? Cuando el benceno lo ataca, se une al bromo, pero este par de electrones se quedan con este bromo, que es el que está enlazado al hierro, ¿verdad? Bueno, y se forma el intermediario, que como ya hemos dicho, es nuestro complejo sigma que tiene esta carga positiva. Este rápidamente pierde ese protón, ¿verdad? Entonces aquí pensemos en este intermediario de acá, ¿verdad? En este producto que se forma aquí. Decíamos, ¿verdad? No lo escribimos, pero aquí lo que va a ocurrir es que cuando este par de electrones se donen, lo que va a significar es que ese bromo, perdón, aquí creo yo que voy más rápido, eso. Ajá, este bromo se va a enlazar, ¿verdad? Aquí va a verse un poco largo, pero solo es porque no quiero volverlo a escribir. El bromo se enlaza acá, ¿verdad? Como este par de electrones se está donando, entonces lo que tenemos que pensar nosotros era lo que decíamos, ¿verdad? Este bromo adquiere una carga positiva y este hierro gana un electrón, ¿verdad? Gana un electrón porque el bromo se lo está donando, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué pasa con este balance? Porque estos iones bromuros siguen estando aquí, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que ahora estas dos cargas positivas se cancelan con dos cargas negativas y queda una carga negativa que no se cancela, que es esta que vemos nosotros aquí, ¿verdad? Porque si se fijan, vemos que este queda con una carga negativa, ¿verdad? Este hierro unido a 4 bromos, que realmente no es que esté unido a los 4 bromos, ¿verdad? Sino que aquí lo estamos viendo. Lo que ocurre es que este hierro se unió a uno de esos bromos y está rodeado por estos otros 3, ¿verdad? Pero pensar que hay uno de esos bromuros ahí que realmente está ahí libre, dijéramos, porque no está siendo atraído por otra carga positiva, ¿verdad? Entonces ese bromuro que queda aquí es el que vemos que en esta parte realmente va a ser un ion bromuro el que va a venir y va a desprotonar al anillo para formar, de hecho, si ustedes se fijan acá, al bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Recordemos que los catalizadores
se recuperan inalterados, ¿verdad? Al final de la reacción. Entonces, tal como teníamos como teníamos el bromuro de hierro 3 al inicio, lo volvemos a tener al final. Entonces, ¿cuáles son los productos en el caso de esta reacción de bromación? Son cuando el benceno reacciona con el bromo en presencia de bromuro de hierro 3, se forma el bromobenceno y el bromuro de hidrógeno, ¿verdad? Y este, que es el catalizador, pues sí va sufriendo cambios, ¿verdad? Eso es bien importante pensar, o sea, el catalizador, ¿cómo acelera la velocidad de una reacción? Acelera la velocidad de una reacción creando otro camino, ¿verdad? Es decir, proponiendo un mecanismo, una forma de reaccionar que hace que la reacción ocurra más rápidamente, ¿verdad? Entonces aquí decíamos, ¿qué es lo que hace el bromuro de hierro 3? Vuelve a la molécula de bromo que no es deficiente en electrones en una especie que sí es deficiente en electrones. Al volverla en una especie deficiente en electrones, hace que esta especie sea más susceptible, que esté más dispuesta a ser atacada por el benceno. Y como ya lo vimos en el video, esto ocurre rápidamente, ¿verdad? En cuanto este bromo se une a este anillo, rápidamente se pierde este hidrógeno para formar el bromobenceno. No sé si queda claro el mecanismo. Estos son realmente los dos pasos, ¿verdad? De la sustitución electrofílica aromática. Este es el paso previo, ¿verdad? Que es la formación del electrófilo. ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, Ligue, está claro, solo que se ve bien complicado. Sí, se ve complicado, pero no lo es tanto. Y miren, con esto de los mecanismos es importante tomarlos como amigos. Mi amigo el mecanismo, ¿verdad? No verlo así como enemigo. Entonces, bueno, ubicándonos aquí en el libro, porque ya estamos casi terminando, ¿verdad? Yo les había dejado que leyeran hasta la sección 7.4, que fue la que vimos, ¿verdad? De los bencenos monosustituidos. Aquí en la sección 7.5, pues les explica esto que he tratado de explicarles hoy, de cómo reacciona el benceno. Aquí le pueden dar ustedes una leída, esto que discutíamos, ¿verdad? Que no reaccionaba como un alqueno, sino que reacciona como un compuesto diferente. Y aquí están los mecanismos, ¿verdad? El benceno sufre 5 reacciones, que son las reacciones de halogenación, de nitración, sulfonación, alquilación de Friedel-Crafts y la alquilación de Friedel-Crafts. La halogenación ocurre con el bromo o con el cloro. Nosotros hemos visto hoy específicamente el caso del bromo. Lo único que cambiaría es que en lugar de ser la molécula de bromo, sería la molécula de cloro. Los halógenos se comportan iguales, ¿verdad? Y el catalizador, en lugar de ser bromuro de hierro 3, es cloruro de hierro 3. De ahí el mecanismo es el mismo, ¿verdad? O sea que ya vimos la primera, que es la halogenación. El día de mañana, entonces, miraríamos las otras dos, que son la nitración y la sulfonación. Aquí les explican también el mecanismo. Aquí, si ustedes se fijan, también están estos pasos. De hecho, están las flechas, aquellas que habíamos mencionado, ¿verdad? Que nos permiten pasar de un híbrido de resonancia al otro. Y aquí, si se fijan, esto que vimos con el video, ¿verdad? Este que nos dice que el primer paso es el que se miraba, que iba lentamente, pero ya el segundo paso es un paso que ocurre rápidamente. Aquí, entonces aquí ya van, si se fijan, la sección 7.5, que es cómo reacciona el benceno, la sección 7.6, que es el mecanismo general de las reacciones, y la que vimos ya hoy, que es, que es la 7.7, que es la halogenación del benceno, ¿verdad? Así que aquí está esto mismo que les explicaba yo. Este no es un electrófilo, este es un nucleófilo, ¿verdad? Aquí ya sí lo volvemos en un mejor electrófilo. Aquí está el mecanismo de la bromación paso a paso. Y aquí, si se fijan, es lo que les digo. El mecanismo de la cloración es igualito, solo que en lugar de bromo, pues va a ser el cloro, ¿verdad? Así que ahí ustedes lo pueden leer. Y mañana entonces comenzaríamos con la
sección 7.8. Así que si se fijan, pues vamos avanzando a un buen ritmo. Si no tienen ninguna pregunta ni ninguna duda, pues esto sería todo.